Privilegio de tener a la pastora Cristela. De verdad, siempre es una bendición, un refrigerio contar con tu presencia. Sabemos de la sabiduría que Dios te ha dado para poder transmitir su palabra y de verdad que nos sentimos gozosas y privilegiadas de tenerte con nosotras. Y más pues en este capítulo que vamos a ver, ¿no? De la mujer Sí, virtuosa. Es una bendición tenerte, Cristela, así que te damos la más cordial bienvenida. Y te dejo el espacio para que tú inicies con la oración y todo, y te tomes el tiempo que necesites para ok, transmitirnos lo que Dios ya de antemano te claro que dio. sí. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Espíritu Santo, tú eres el Maestro soberano, tú eres al que queremos exaltar, tú eres aquel que quieres hablar a cada uno de nuestros corazones, ministrarnos en las áreas que tú nos conoces. Tú conoces lo más íntimo de cada mujer que está conectada o se va a conectar. Te pedimos que tú hagas la obra que no solamente tú puedes hacer, que Mm, quites escamas de nuestros ojos, que nos dé revelación de tu verdad y que, Padre, seamos mujeres que vamos siendo transformadas por tu Espíritu Santo para ser más como tú, Jesús, menos de nosotras y más como tú. Te damos gracias por lo que vas a hacer a través de este breve estudio, Señor, y mañana, y te pedimos que tú vengas y nos sigas transformando por tu Espíritu Santo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, me toca a mí la continuación de Proverbios 31 desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a leer un poquito la primera parte que va a estar dando, que es del versículo 10 al 20 hoy. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hoy vamos a cubrir estos 10 versículos. Y bueno, empieza con una pregunta que normalmente decimos, no, hombre, ¿quién va a hacerle, no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y te marcan todas esas virtudes y dices, no, me falta, me falta mucho, ¿no? Pero sabes que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve como un producto final. Dios nos ve eh, con las victorias. Dios nos ve pulidas, Dios nos ve cambiadas, Dios nos ve transformadas, porque Dios nos ve con unos ojos de eternidad. Y a veces nosotros nos enfocamos en el ahora, en el yo, en cómo puedo mejorar, cómo puedo, pero realmente es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros y lo que tenemos que hacer es cooperar con Él, porque todo es por gracia. Obviamente tenemos que poner nuestro corazón, nuestra disponibilidad, nuestro tiempo, ser intencionales en crecer en Dios, como lo están haciendo porque se están conectando o estás buscando más de Dios, estás viendo tu palabra. Pero dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y lo dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, ah, ahora, ¿qué es una piedra preciosa? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en los diamantes pues están metidos en medio del carbón, en lugares muy oscuros, donde tú cuando sacan a un diamante está lleno de todo lo que es negro, es horrible, es una piedra que tú aparentemente lo ves y está feo. Y a veces hay estaciones en nuestras vidas donde Dios, tiempos difíciles, tiempos oscuros, lugares tal vez de aislamiento muchas veces, donde Dios empieza a trabajar en nosotros, en esos lugares donde aparentemente nada está sucediendo, donde aparentemente estamos como, bueno, como pasamos en la pandemia, ¿no? Yo creo que muchos matrimonios o se unieron o tronaron, porque en los tiempos son tiempos donde estamos siendo formados, siendo retados, yo estoy acostumbrada porque mi esposo y yo vivimos prácticamente, estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Pero cuando parejas no están así y están acostumbrados a estar separados mucho tiempo, cuando empiezan a pasar mucho tiempo juntos, empiezan muchas veces las fricciones porque porque no hay una armonía en ambos, ¿no? Y tenemos que aprender a ver cómo unir esas fuerzas y ser realmente uno. Entonces, piedras preciosas es,
donde Dios está desarrollando tu carácter en un tiempo ahorita como el que tú estás viviendo. Dios está haciendo una obra tremendamente sobrenatural en tu vida. Y tal vez algunos de ustedes están pasando ahorita por un tiempo difícil, tiempos de prueba. En Estados Unidos estamos viviendo tiempos donde ya vienen las elecciones y el país está en caos en muchas cosas. Y los cristianos estamos clamando realmente que la verdad corra y la justicia y la misericordia de Dios. Pero en esos lugares de difíciles es donde Dios está formando cosas en ti. Puede a lo mejor que estés pasando por un tiempo con un hijo, una hija, una oración que aparentemente no es contestada, pero Dios sí lo está trabajando. Lo que pasa es que va a ser en el tiempo correcto de Dios. Y a veces los tiempos que tenemos que esperar no son los más fáciles porque dice, Señor, ¿en serio? Pues mientras más oro, como que no veo nada, ¿no? No veo, tal vez estás hablando por un hijo, una hija, un cambio en tu relación matrimonial, en tu negocio, en tu trabajo, y de pronto dices, no veo qué está pasando, es que Dios está trabajando y empieza a trabajar primero en uno también. A veces queremos que el esposo cambie, pero dice, yo quiero que tú cambies también. Quiero que lo que yo te estoy retando a que tú hagas, lo hagas. Y a veces como mujeres podemos tener retos, ¿no? De decir, ay, no estoy muy seguro. Las perlas, por ejemplo, ¿cómo se forman las perlas? Las perlas es una almeja que está la almeja, se abre y empieza la irritación de la arena que llega a entrar y se va formando una perla. Y las perlas son hermosas, pero el producto de una perla no es lo más fácil. O sea, es un tiempo de irritabilidad, es un tiempo de conflicto mientras se está formando esa perla. Y en nuestras vidas es lo mismo. El ser una mujer virtuosa no significa que no tengamos situaciones o problemas o retos en la vida. Al contrario, está realmente el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas porque quiere que a través de todo eso Dios nos dice, en medio de las irritaciones, de los problemas, de las situaciones, dice, yo te escogí, o sea, desde antes de que tus papás se conocieran, Él ya te había planeado. Es más, dice, desde antes de la fundación del mundo, yo ya te conocía. Y te conocía por nombre, o sea, hasta nuestro nombre conocía a Jesús. O sea, no es como que, ¿qué le vamos a poner? Ah, esa se va a llamar Marta. Ah, esa se va a llamar Lizzie. O sea, ya sabía todo porque él todo lo sabe. Entonces, en ese contexto, vemos que Él nos dice, nos ve a nosotros, a ti y a mí, como una mujer virtuosa. Obviamente estamos en un proceso de crecer, pero es parte de lo que Dios está haciendo. Versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El corazón del marido, para que esté confiado, por ejemplo, estaba meditando y decía, a ver, ¿quiénes de ustedes, tu esposo, te puede dar una tarjeta y que te diga, puedes gastarte lo que quieras? Aquí está la tarjeta. Y cuando te la da, dice, ¿qué hice? ¿Para qué le dije eso, no? O realmente puede darte esa tarjeta por decir algo y tú decir, tengo que ser muy sabia en que sí, que no. ¿Cómo invierto mis finanzas? ¿Qué sí, que no? No voy a ir al mall a hacer puro shopping, a dar puro tarjetazo. O sea, el que nuestro marido esté confiado es porque Dios está trabajando en nosotras para hacernos mujeres sabias en diferentes ámbitos, en finanzas, con los hijos, con el esposo, con el trabajo, si estás en el ministerio, con el ministerio. Y las diferentes facetas que estamos Dios trabajando en nosotros, Él tiene que estar confiado. Es decir, sabes que tengo una esposa que me ama. O sea, número uno, ama a Dios. Tienes que amar a Dios más que cualquier otra cosa. Tienes que amar a Dios antes que a tu esposo. Tienes que amar a Dios antes que a tus hijos. Cuando las mujeres invertimos nuestras prioridades, te metes en problemas. Cuando primero son tus hijos antes que el Señor, es cuestión de tiempo que te vas a dar un tope con la pared. Cuando tu prioridad es el trabajo antes que Dios, te vas a dar tus topes. Cuando tu prioridad es tu esposo antes que a Dios, te la vas a ver difícil. Pero cuando ponemos a Dios arriba, entonces, y Él es Señor, Dios empieza a ordenar cosas que a lo mejor pueden estar fuera de nuestro alcance porque ese es el corazón de Dios. Entonces, el corazón de nuestro marido debe estar confiado porque él sabe que tú confías en él, que eres una mujer de fe, que eres una mujer prudente, que eres una mujer que busca sabiduría de Dios. Y entonces él puede decir, sabes que tengo una mujer sabia, tengo una mujer que eh, no careceré de ganancias. Es decir, el, eh, el no carecer de ganancias para el hombre muchas veces es el que sea valorado,
por ti y por mí, que digas gracias por tu esfuerzo. No, o sea, es ver a nuestra pareja, no necesariamente dónde está, porque todos estamos en diferentes niveles, en diferentes áreas de nuestras vidas, pero es verlo donde tú quieres que él esté y agradecerle por el proceso en lo que llega ahí. Porque muchas veces queremos que lleguen como a un nivel y realmente están ellos o nosotros en otro nivel. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tranquila, Dios, estoy trabajando en su vida, pero tú tienes que ser paciente en el proceso que estoy trabajando en ellos, porque a veces como mujeres tal vez buscamos, yo me acuerdo cuando mi pastor, que era un hombre, el que plantó Amistad de Puebla, ¿no? Era un hombre pues eh, eh, entregado con oración y esto y lo otro, y mi papá me decía, que, tranquila Cristela, que te vas a casar con un hombre que pues juntos van a empezar, no es que tú se va a casar, te vas a casar con un hombre al nivel de él, o sea, no puedes, no tienes que ubicarte. Entonces muchas veces aún a los jóvenes, yo les digo a los jóvenes adultos, ¿sabes qué? O sea, sé real, a veces quieren casarse con un mega modelo, ¿no? Y dice, a ver, pues tú tampoco sos tan guapo o tan bonita, quieres un modelo y si no, no te vas a casar. No, o sea, es ubicarlo, espérate, o sea, ¿no? Es ubicar a los jóvenes donde están y decirle, no, así no es, claro, que amen a Dios sobre todas las cosas, pero son consejos que uno tiene que dar a los hijos muchas veces porque a veces no tienen la sabiduría que tú y yo tenemos, ¿sabes? También por los años que hemos vivido, por las circunstancias que han pasado, por muchas cosas, ¿no? Entonces, el corazón de nuestro marido tiene que estar confiado en nosotros. El que ellos se sientan apreciados, en las ganancias puede él confiar en tu esposa, en ti, en los hijos, cómo estás ministrando a tu familia. Si tienes hijos chiquitos, no sé cuántas personas aquí tengan hijos chicos o tengan hijos adolescentes o ya mayores, pero siempre podemos impartir en nuestros hijos también y que él diga, estoy tranquila porque sé que mi esposa le va a dar un consejo bueno, en vez de decir, no, hombre, a ver ahora qué le dice. A ver qué consejo le da, ¿no? Y los nada se quedan así como que, no, no, él quiere él quiere confiar en ti para decir, le estás dando un consejo sabio, le estás dando un consejo que a lo mejor tenemos que estorbarlos a veces para que caminen con el Señor. No, no todo es, sobre todo en esta generación donde esas generaciones, la verdad es una generación diferente. Los milenios vienen como que cortados, donde les llaman la generación de cristal. Se, los tocan tantito, ¿no? Y tenemos que empezar a decir, ¿sabes qué? Tienes que madurar, tienes que crecer. No puedes ser una persona que te ofende y ya. O sea, sueltas una relación porque te ofendieron. No, 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 no. O sea, se trata de formarlos para decirles, ¿sabes qué? Tengo que crear un ambiente de paz en mi hogar, obviamente. Los que tienen hijos chiquitos, pues es más fácil. Los que tenemos hijos mayores, pues ya, yo tengo ya dos hijas ya casadas, las dos. Una se acaba de casar, la otra ya soy abuela. Y es una bendición, pero una de ellas fue un reto, como alguno de sus hijos también, llegó un tiempo donde decías, no, hombre, ya, Dios mío, ¿y ahora qué sigue, no? O a lo mejor algunos de ustedes están con hijos chiquitos y dices, ay, Señor, mi hijo me cansa. Pues mira, esta es la mejor etapa porque cuando están chiquitos es bien fácil. Si no, pregúntanos a los que ya tenemos hijos mayores, que es más difícil trabajar con ellos cuando ya son, porque tienen su propia voluntad, porque toman sus propias decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas. Y pues tenemos que estar viendo que nuestro esposo diga, no carecerá de ganancias. Es decir, tu amor, tu apoyo, aún en ellos cuando se equivocan. Eso es muy importante. Todos, hombres y mujeres, nos vamos a equivocar. Y a veces les celebramos cuando van bien, pero cuando se equivocan, les soltamos con todo. Le viene la chancla al pobre marido, que luego dice, y tenemos que extender gracia a ellos también cuando se equivocan, porque se equivocan como nosotros. Y van a cometer errores como tú y como yo. Entonces tenemos que ser pacientes también. A veces yo sí creo que la mujer obviamente madura en otras áreas, sobre todo emocionalmente, siento que la mujer de alguna forma u otra, por el peso que llevamos de trabajo, de ministerio o de trabajo secular o de hijos y de todo, la conglomeración de muchas cosas, yo siento que a veces un poquito más peso que ellos que tienen su trabajo, por ejemplo, ¿no? Es un carril y ahí está. Pero tenemos que darles esa gracia para que digan, ¿sabes qué? Pueden salir adelante. Entonces, le damos bien y no mal, dice el versículo, le damos bien y no mal todos los días de nuestra vida. O sea,
que tu esposo entre a tu casa y digas, voy a llegar a un lugar donde puedo reposar, donde llego a mi casa y no es un lugar de conflicto, donde llego a mi casa y aunque por afuera hay muchas presiones, en mi casa puedo disfrutar un programa de televisión sin que esté la esposa encima, puedo disfrutar un rato de música si quiero, puedo disfrutar a lo mejor un hobby sin que estés llamándole dónde estás, dónde estás. ¿Me están siguiendo? Porque a veces las mujeres podemos ser un poquito intensas. Y si tú tienes un problema de celos, y no, hay cosas que les voy a decir que no tengo en mis notas, pero se las digo porque siento que el Espíritu Santo de pronto suelta cosas, ¿no? Si eres celosa, él quiere confiar en ti, tú tienes que confiar en tu pareja también. No puedes vivir una relación donde no hay una confianza, porque en todo fundamento, toda relación matrimonial tiene que haber un fundamento y ese fundamento también es el Señor, pero tiene que haber confianza mutua. Entonces, mantener paz en tu hogar es clave. Ser prudente de labios, porque muchas veces en nuestros hogares no le damos necesariamente bien todo el tiempo, les damos mal cuando estamos quejándonos, hablando, y a veces yo sí sé que pueden haber conflictos, situaciones, retos con los hijos. Tuvimos con la menor muchos conflictos en un tiempo donde ella no caminaba con Dios y mi esposo creció de una forma muy disciplinada. Yo crecí en un hogar muy permisivo. Entonces, para él era la chancla y para mí era adelante. Entonces, cuando nos casamos, empezó el reto de, pues, gracias a Dios por él, porque a él le tocaba más la corrección. Yo decía, "Ay, bueno, qué bueno que las, que las corrija, ¿no?" Pero a veces es al revés. El esposo no hace nada porque siente que tiene que ser el bonachón, entonces te toca a ti, y si te toca a ti, pues toca hacerlo. Cuando él no estaba, me tocaba a mí, lo hacía, ¿no? Los que tienen hijos chiquitos, no sé cuántas, veo que a lo mejor ya estamos en una etapa un poquito diferente, pero aún adolescentes tienen que tener corrección, tienen que tener algo que los frena, porque el joven en sí a veces, las amistades que lo rodean pueden contaminarlos y ahí van con todos los demás, ¿no? Y no te lo van a decir, obviamente, pero tú de pronto sientes, te levantas a las 3 de la mañana y dices, ¿por qué me estoy despertando a las 3 de la mañana? Muy posiblemente el Espíritu Santo te está levantando para que ores por tus hijos o algo que está pasando, ¿no? Pero entonces tenemos que ser prudentes de labios, pero lo más importante que Dios me habló esta mañana para cada uno de nosotros es: tú tienes que ser una mujer de Dios, tú tienes que ser una mujer que te conectas con Dios, una mujer que oyes al Espíritu Santo, que oímos instrucciones. A veces oramos y le soltamos a Dios como metralletas, o como ametralladora, pero ¿cuántas de nosotras a veces le decimos, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué instrucciones tienes para mí hoy con respecto a mi esposo, con respecto a esta área de ministerio, con respecto a mis hijos, con respecto a, por ejemplo, ayer fue un día un poquito raro porque nos levantamos súper temprano, como 3 de la mañana, no podíamos dormir, nos levantamos y como en la tarde, una de mis hijas estaba no sintiéndose muy bien, la mayor, y sentí que el Espíritu Santo me dijo, ve y apóyala, o sea, recoge a la bebé y apóyala un rato. Yo tenía un montón de cosas y decía, ok, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir. Y no saben cómo me agradeció. Me dijo, no tienes idea, mamá, que ese ratito que pudiste ir para apoyar, no sabes la bendición que fue para mí el poder hacer otras cosas y poder enfocarse en lo que tenía que hacer, ¿no? Porque también ella pues tiene su trabajo. Entonces, muchas veces es escuchar la voz del Espíritu Santo, algo muy práctico, y y hacerlo. O sea, no nada más decir, ay, será uno. No, es si Dios te habla, hazlo. Este, y a veces sí también Dios te dice, no, no, no quiero que lo hagas. Puedes tener una idea de algo y te dice, no, ahorita no es el tiempo, no es el momento, no es el lugar. Entonces tenemos que pues, aprender también a ser sabias, ¿no? Sensibles a eso. Entonces le damos bien y no mal todos los días de nuestra vida. Es decir, tú tienes que tener una visión de tu matrimonio, tienes que visualizarte como ancianos, ¿no? Mis papás duraron casados casi, creo que fueron como casi 60 años. Y siempre los veía agarrados de la mano hasta el final. Es una pareja donde ellos sabían que iban a llegar a esa etapa. Y aunque somos más, obviamente no estamos ancianos, pero nos vamos haciendo más grandes y sí tienes que visualizar tu relación matrimonial, te tienes que ver, decir, wow, de aquí a 20 años, ¿cómo visualizo mi matrimonio? ¿Qué quiero hacer con mi vida?
Porque a veces pensamos que es nada más a corto plazo, pero es, ¿qué voy a hacer a largo plazo? Por ejemplo, mis hijas crecieron acá porque Dios mandó a Estados Unidos. Bueno, yo tengo acá viviendo casi 40 años, pero crecieron sin abuelos. Mis papás estaban en México, mi mamá todavía vive. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser, que tú me permitas, si es parte de tu plan, poder ser abuela, porque mis hijas nunca tuvieron abuelos cerca. Y Dios, por la gracia, nos ha permitido dar ese privilegio de tenerla cerca y de poder ser abuelos, ¿no? Que es un regalo. Pero muchas veces no, hay personas que apoyan en el ministerio que están en Francia, en España, acá, allá, Raúl, allá en Alemania, en diferentes lugares donde no tienen esa bendición de estar en un círculo muy cercano a familia, ¿no? Aunque nuestra familia es la iglesia, obviamente, pero tus familiares, por así decir, directo, ¿no? Abuelos. Entonces, en esos tiempos donde Dios te habla, es importante que aprendamos a escuchar su voz y seguirlo. Haz pausas para escuchar la voz de Dios. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Es algo que el oír la voz de Dios, yo creo que es algo clave para toda mujer creyente, porque te puede librar de cosas innecesarias, te puede librar de pérdida de tiempo en cosas que a lo mejor te desgastas y dices, y Dios te dice, pero yo ni siquiera te dije que lo hicieras. O yo no quiero que hagas esto, aunque otras personas lo estén haciendo. Entonces, es importante escuchar la voz de Dios. Es algo que Dios sí me habló mucho para ustedes. Diles que escuchen mi voz. Versículo 13 dice, busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Es decir, somos mujeres trabajadoras y lo hacemos con buena voluntad, con una disponibilidad, ¿verdad? Decir, Señor, si tú me estás enviando a esto, heme aquí. Yo lo voy a hacer con todo el corazón, sean una, sean dos, sean 100, sean las que sean. ¿Y por qué? Porque lo hago como para ti y no para el hombre. Todo lo que tú hagas para el reino de Dios, vas a tener una recompensa. Todo lo que hagas para tu agenda personal, no necesariamente. Pero todo lo que hagas tú para el reino de Dios, vamos a tener una recompensa. Yo creo que es importante entender eso porque muchas veces pensamos que si nos enfocamos nada más en nuestra familia y hacemos nada más lo mío, lo mío, lo mío, pero no nos damos cuenta que realmente somos siervas de Dios, que Dios nos quiere usar para ser generosas con nuestro tiempo, para ser generosas con nuestro llamado, para ser generosas con nuestras empresas, para ser generosas en amar a la gente, para ser generosas en sus finanzas, en todos los ámbitos, en vez de nada más cerrarnos y decir, yo tengo que ver por mi familia y se acabó. No, entonces somos mujeres trabajadoras y dice la escritura que el que no trabaja, que no coma. Las mujeres sí tenemos, la verdad, las mamás que se quedan en casa, pues yo tuve dos chiquitas, es mucho trabajo, pero vale la pena porque es algo que inviertes en su futuro. Y las que tienen que trabajar, como ahora esta generación, muchas trabajan en lo secular, muchas mujeres trabajan en empresas, tienen sus carreras y es bueno también, pero tienen el reto también de tratar de balancear los dos, ¿no? Entre el negocio o el trabajo y la familia. ¿Y cómo le hago? Y Dios te va a dar la sabiduría cómo balancearlo, porque es muy importante balancear, buscar un tiempo eh, de balance. Lo más importante es eso, si tú eres casada, aunque tengas niños chiquitos o grandes, tus hijos se van a ir y te vas a quedar con tu esposo. Si tú no inviertes en tu relación matrimonial, muchos matrimonios cuando los hijos se van, como ese es el pegamento para ellos, se desbaratan. Entonces tienes que pensar, tengo que estar cerca de mi esposo lo más que pueda, tengo que tener una relación a largo, o sea, pensar a largo plazo, porque los hijos, ya nos quedamos nosotros solitos y se siente raro, ¿no? La casa, porque estuvimos con nuestra hija casi 20, se casó a los 28, 27, 27, 25, estuvo 3 años fuera en CFNI, en Cristo para las Naciones, pero el resto del tiempo vivió con nosotros, entonces al principio estábamos así como que, wow, nos hace falta el ruido, las risas, ¿no? Pero cuando se van, tu relación con tu pareja es lo que va a quedar. Si tienen niños chiquitos, yo siempre, mi suegra me decía, una mujer muy sabia, me decía, tu relación con tu pareja es lo más importante, porque tus hijas un día se van a ir. Y yo sé que nos podemos consumir con los hijos,
pero no deben de ser nuestra prioridad. Y más como mamás latinas, uff, no, hombre. Las mamás latinas podemos ser mega extra protectoras, o sea, de verdad, va alguien a Europa a estudiar, por ejemplo, una mamá de Estados Unidos, y va, y mijito, Dios te bendiga, y nos hablamos. La mamá va con el hijo, le carga la maleta casi casi, lo instala, lo ve, ¿verdad que sí? O sea, por naturaleza somos así, pero hey, el día de mañana tus hijos preciosos se van a ir, y a lo mejor esa fecha que fuiste y insististe y no sé qué, allá anda rondando, y tu esposo a lo mejor estaba en una necesidad muy importante que tú debías de haber estado a su lado. Yo no digo que no lo hagamos, yo digo que tenemos que ser sabias, porque a largo plazo el diablo nos cobra la factura, ¿verdad? Yo a las mujeres de mi congregación les digo, cuando sí, varias veces tienen papás en diferentes naciones, y les digo, no dejes a tu esposo más de 2 semanas, porque el mundo tiene muchas tentaciones y hay mujeres que son mega vividoras. Entonces tú tienes que ser sabia. Y al principio una se iba un mes y luego regresaba y ya tenía unas broncas, y le dije, pues es que dale 2 semanas nada más. Es que si extiendes mucho tu tiempo, pues también para ellos es difícil porque no están acostumbrados a que llegan a la casa, está la esposa, o sea, es otra dinámica. Entonces tenemos que ser muy sabias. Y yo se los digo porque esa generación trabajan y también tienen que llevar su hogar. Entonces tienen que balancear muchas cosas. Entonces, este tiempo, en ese tiempo, obviamente hay mujeres que están trabajando en diferentes formas, pero dice, eh, hay temporadas para cada una de nosotras. Yo recuerdo en el 2019, justo antes de la pandemia, que yo tuve que ser operada del cerebro. Me estaba cayendo, tuve una hidrocefalia y bueno, y yo tuve que recuperarme en un mes y medio. Entonces, en un mes y medio, imagínate, o sea, claro, mi esposo estuvo conmigo como 2 semanas, y después ya yo me operé en México con un familiar que tiene muchos contactos de médicos, y ahí me cuidaron, ¿no? Porque yo sabía que necesitas un cuidado especial. Entonces, y pues mis hijas ya, una casada, la otra en la universidad, entonces dije, alguien que me cuide, ¿no? Y tu esposo, aunque te ame y te cuide, pues tiene que hacer sus cosas también. Entonces, fue un tiempo donde en ese tiempo yo me di cuenta que Dios te da la gracia para que tú, en las transiciones que vivas en tu vida, siempre tengas en cuenta que Dios, sí somos trabajadoras, pero hay tiempos donde a lo mejor Dios te dice, espérate tantito, espérate, da una pausa y dale prioridad a esto otro. No sé a quién le estoy hablando, pero sé que el Espíritu Santo nos está hablando de alguna forma u otra. Y tenemos que ser sabias. ¿Cómo discernimos los tiempos, no? Dice en el versículo 13, dice, y con su voluntad trabaja, y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, las manos son para bendecir. Esas manos que Dios te dio son para bendecir. Si tienes hijos chiquitos, no sé quién tenga hijos chicos, pero a los hijos se les corrige dice la escritura que la vara y la corrección dan sabiduría. Hay una varita, una maderita, un algo que les hacen las pompas a los niños, que les duele. Eh, yo les digo lo que la Biblia dice, no lo que los psicólogos ahora te dicen. ¿Ok? Yo sé que tienen escuelas y tiene uno que ser muy sabio, no los vas a golpear, los vas a corregir. ¿Ok? Pero las manos son para bendecir. ¿Tú has visto niños que de pronto pasan cerca de sus papás y les hacen así? Normalmente es porque los papás les dan zapes en la cabeza o hay algo así, el niño reacciona. Las manos son para bendecir, para que ores, para que los nutras, para que los alimentes. Eh, Tus hijos no tienen que tener un concepto de tus manos como algo para corregir. Son para bendecir. Obviamente nosotros, pues como les decía, mi suegra fue una mujer de Dios tremenda. Ella fue bautista, fue creada en el Evangelio, y ella creía muchísimo en la disciplina, y el papá de mi esposo estaba mucho fuera, entonces ella era la que los corregía. Entonces constantemente los corregía con vara. O sea, la chancla café, ella manejaba una chancla café y volaba, ¿no? En las pompas de ellos. Yo no crecí así, yo crecí de una forma muy permisible. Entonces, cuando mis hijos iban a crecer, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A tu manera o a la mía? ¿Como tus papás te criaron o como nosotros? Vamos a seguir este manual, mira.
este manual es el que nos va a ayudar a corregirlas y a hacer las cosas a la manera de Dios. Y así lo hicimos. Y por la gracia de Dios, ambas aman a Dios, ambas caminan con Dios, con sus esposos, porque lo hicimos a la manera de Dios. Tengo también gente ahora en la congregación que tienen con nosotros incluso 20 años con nosotros. Y yo les decía, unas hicieron caso, otras no. Ya unos de ellos ya son jóvenes, ya universitarios o ya están trabajando. Y me decían, una de ellas llegó y me decía, híjole, Cristela, te hubiera hecho caso a lo que la Biblia dice, porque estoy teniendo una de problemas con mi hijo. No tienes idea, no hay forma de corregirlo, ya es un adulto. Y aún así Dios puede alcanzarlos, obviamente, en intercesión. Pero a lo que voy es, la Biblia, si tú eres una mujer como somos, ¿no? Sigue este manual. Dios es más sabio que 20 libros de psicólogos. Te va a decir qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Entonces las manos son para trabajar, para bendecir. Versículo 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Es decir, una mujer que se mueve, una mujer que no se queda estancada, una mujer que dice, tengo que salir adelante, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? Eh, Porque somos ayuda idónea, ¿se acuerdan? Somos ayuda idónea, es decir, ayudamos al esposo a que el hogar camine en paz, en que haya finanzas, en que, o sea, somos trabajadoras, no somos personas que dicen, me voy a sentar y a ver qué cae, ¿no? No, sí tenemos que invertir, ser diligentes en lo que Dios nos da. Entonces, una mujer que se mueve es una mujer que es atrevida a, a, a las puertas que Dios te abre a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces me invitan a otras naciones y voy. ¿Por qué? O a mi esposo. ¿Por qué? Pues porque son puertas de ministerio que Dios te abre para poder ser de bendición y poder hacer la obra del ministerio, lo que Dios nos llama a hacer. Tal vez en tu trabajo, tu empresa, ayudar a tu esposo. No sé cuál sea tu llamado, tu unción, pero es ser atrevidas, atrevernos a hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Él se trae su pan de lejos. Bueno, los que ministramos sabemos que son cuando vamos a ministrar, es parte del proceso de ir y bendecir y también traer algo para la casa, ¿no? Entonces, dice el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es decir, ah, bueno, yo no soy muy nocturna, pero sí soy de madrugada, como algunos de ustedes que se levantaron y a lo mejor están tomando su café ahorita en Canadá. Yo sí me levanto y no tomo café, como que no funciona. Entonces ya ahorita ya llevo 2 cafecitos y ya estoy a todo lo que doy, ¿no? Si no estaría así, ¿no? Pero yo no soy muy nocturna, pero sí soy de madrugada. Pero es un concepto de trabajar, de decir, ¿sabes qué? Quiero proveer para mi familia. Tengo que estar en la pila de que hay una provisión para todo, ¿no? Ahora, también te voy a decir una cosa, el reto es que tú enseñes a tus hijos lo que es la vida en fe. Nosotros hemos vivido así toda nuestra vida. Tuvimos unos mentores y es nuestra escuela de fe, como Martita fue al instituto, también es mucho el vivir también por fe, Diana también, ¿no? El caminar con el Señor y el creerle cuando en cosas sobrenaturales, desde una salud divina, una sanidad milagrosa, hasta una provisión milagrosa, o a universidades, o lo que sea, porque a veces pensamos en lo natural y Dios no es como nosotros, Él ve más allá que nosotros, Él es eterno, Él piensa en la eternidad, Él sabe lo que nosotros no sabemos. Entonces, nos levantamos para cubrir esas necesidades que hay en nuestros hogares y enseñarles a creer en fe. Yo me acuerdo cuando mi hija, la mayor, era chiquita, tenía 5 años, este, eh, estábamos muy limitados económicamente y me acuerdo que nos decía, mamá, yo quiero una bicicleta y la quiero así y que tenga los cordoncitos de no sé qué. Y le dijimos, ok, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Al día siguiente, ok, al día siguiente llegó una persona con la descripción de la bicicleta tal como ella lo pidió. Le dijimos, nosotros no tenemos para dártelo, pero hay uno que sí te va a dar. Y es Jesucristo. Y es apuntarlos. Tú tienes que llevar a tus hijos a creerle a Dios por sus necesidades, cualquiera que sea. Porque cuando ellos se crean dependientes de ti, van a estar pegados a ti el resto de tu vida. Pero cuando ellos dependen de Dios, van a aprender a ser personas de fe, que Dios les provee todas sus necesidades, porque aprenden a caminar con Dios. ¿Me están siguiendo? Es muy importante. Entonces, cuando tienen una necesidad,
claman a Dios. Claro que como padres les damos lo mejor que podemos, pero hay cosas que no, que Dios por alguna razón u otra a lo mejor no te permite, o una situación de una enfermedad, alguien se rompió un hueso, va al hospital, qué sé yo, ¿no? Que van más allá de nosotros y dice, Señor, ¿qué hago? Pues clamar al nombre del Señor. Él es nuestra seguranza segura. Obviamente hay parámetros que podemos hacer para proteger, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero si les enseñamos a tener esa confianza en Dios y a nuestro esposo decirles, hey, tranquilo, cuando vienen muchas cosas, muchas pruebas, hey, tranquilo, Dios tiene control. Animarlos cuando hay situaciones de crisis. Espérate, Dios nunca nos ha dejado y Dios nunca nos va a dejar. Eh, entonces, es importante eso. La mujer, yo me acuerdo en una ocasión, yo trabajaba mucho en cárceles en Puebla y había una mujer que me habló por teléfono cuando salió. Ella no vivía en un pueblo, quién sabe en dónde. Y me dice, tuve un sueño. Yo dije, y le dije, ajá. No sé ni cómo consiguió mi teléfono. Y me dice, es que necesito que vengas por mí porque no tengo a dónde ir. No conozco a nadie. Me dejaron acá afuera. Conseguí algo para hacer una llamada. Eran de esos números de moneditas, ¿se acuerdan? Que había teléfonos de moneditas hace muchos años. Para algunos de ustedes dicen, ¿qué es eso? Es que eres muy joven. Ahora nada más es el celular, pero marcaba, consiguió unas monedas y me dijo, me describió cómo era la casa. Y dije, eso solamente Dios puede hacerlo. ¿Cómo vas a ver? Y me describió toda mi casa. Y yo dije, ok, voy por ti. Y fui por ella hasta la cárcel, que me quedaba como una hora de donde vivíamos nosotros, de la casa. Y de regreso ya tenía muchos años ahí en la cárcel. Este, Me tuve que parar varias veces porque el olor a la gasolina la estaba haciendo enfermar. O sea, aprendes muchas cosas de la gente que vive en situaciones que nunca has vivido cuando tratas de ayudar a alguien que está en situaciones que van más allá de ti. Y cuando llegué a la casa, lo primero que me dice, era casi el atardecer, yo creo que ya hambre, le dije, te voy a hacer un sándwich, le hice un sándwich y la mandé al cuarto donde estaba el cuarto de las muchachas, ¿no? En Zapopan, obviamente tenía muchachas y la mandé ahí, le dije, ahí te vas a quedar, de pronto me dice, oye, ¿me pasas un cerillo? Y inmediatamente pensé, dije, esta trae marihuana, trae droga, trae algo. Y me quedé así como que me dio un shock y le dije, ¿para qué quieres un cerillo? Me dice, es que no sé cómo prender la luz. Porque en las cárceles les prenden y les apagan las luces automáticamente. Ella tenía años ahí en la cárcel. Y entonces me quedé así como, varios de ustedes así como que, wow, ¿verdad? Le dije, mira, si se prende la luz, aquí está ese. Y es decir, muchas veces Dios te levanta, te saca de tu zona de confort para hacer una bendición a alguien más. Y a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y Dios quiere que seamos personas flexibles. Cuando se trata del reino de Dios, tal vez en situaciones diferentes, pero cuando se trata del reino de Dios, tenemos que hacer espacio para que Dios se manifieste en nuestras vidas y salir un poco de nuestro contorno, porque como humanos somos egoístas, podemos ser egoístas, podemos pensar nada más en la familia, la familia, la familia y la familia. Pero hay un mundo afuera que te necesita y Dios te está preparando para poder ser de bendición a gente que van a conocer al Señor a través de tu vida y un día en el cielo te van a decir gracias por haber hecho un esfuerzo, gracias por extender el reino de Dios, gracias por conectarse en el Internet, gracias que hice un clic y de pronto entré, quién sabe cómo. O sea, nunca sabes cómo Dios puede salvar a una persona, pero es muy importante el estar dispuestas, el estar abiertas, el permitir que Dios haga eso. Versículo 16 dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Versículo 16, o sea, considera la heredad, es decir, tenemos que aprender obviamente, ser personas que somos sabias, que aprendes varias cosas de finanzas, de educación, de tus hijos, de diferentes cosas, porque Dios nos ha dado también una capacidad mental para aprender. Pero en nuestro caso, por ejemplo, y eso se los doy como testimonio, y voy a cerrar en 4 minutitos. Cuando nosotros Dios nos dijo, quiero que compren un edificio, nosotros rentamos por muchos años y estábamos muy cómodos, y el pastor principal, que era muy amigo nuestro, que nos había tenido, ahí teníamos oficinas, rentábamos, éramos muy fieles con todo, usábamos más la iglesia nosotros que ellos, sale para hacer otras cosas de esa misma denominación, aunque nosotros éramos independientes.
y se va a un área de finanzas y levanta un pastor joven y se queda como pastor principal. Al poquitito tiempo el pastor viene y nos dice, oigan, ¿saben qué? Necesito que ustedes se vayan de esta iglesia. Ustedes no están en mi visión. Necesito que se vayan ya. Nos quedamos, nos quedamos así. Dije, oye, espera, espera, espera. ¿Cómo mueves a la gente? No así. Pero Dios lo usó porque estábamos de una forma u otra cómodos en decir, bueno, podemos cubrir el monto y podemos seguir aquí. Pero había gente de la iglesia que estaban orando para que compráramos algo ya propio. Porque, claro, cuando tú rentas, estás limitado a todo, ¿no? Espacio, tiempo, todo. Tienen actividades principales, para afuera va la tuya. Entonces, estuvimos orando y Dios nos dijo, llegamos finalmente a este edificio donde estamos ahora. Era una imposibilidad. Se levantó una ofrenda sobrenaturalmente, una provisión sobrenatural, que la verdad es que fue impresionante. La forma como mi esposo lo negoció con la persona, no nos conocía, era un hombre hindú, que era un edificio horrible, feo, con ganas, pero una de las personas que trabaja que es congregante, que se convirtió, es un contratista y se dedica a eso, a remodelar oficinas y hacer muchas cosas. Nos dijo, no, no, pastores, esta es el lugar, tiene mucho potencial, nosotros, mucho potencial. Él visualizó todo, salones, auditorio pequeño para los jóvenes, salones para niños, oficinas, todo. Acá vamos a meter esta pared, o sea, pues lo que una persona que tiene una habilidad, un don, ¿no? Para hacer que tú no. Te tienes que rodear de gente mejor que tú para avanzar y de levantar líderes para que puedan hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y bueno, finalmente oramos, Dios nos proveyó de una forma increíble. No tengo el tiempo para terminar con todo ese testimonio, pero quiero decirte que Dios nos dijo, ¿saben qué? O sea, no somos nosotros dueños de nada, solo somos administradores. Todo lo que tú tienes, negocios, casas, apartamento, tus hijos, tu esposo, nada nos pertenece. Somos nada más administradores. Cuando vemos las cosas como Dios las ve, que así las ve Dios, operamos de una forma diferente, porque entonces tenemos un corazón generoso para dar amor, un corazón generoso para hacer una pausa y decir, quiero invertir mi vida en el reino de Dios, quiero hacer un cambio para ser efectiva en la obra del ministerio, y Dios cambia perspectivas hacia lo eterno. Entonces, obviamente somos solamente administradores y Dios quiere que pensemos siempre en la eternidad, tus hijos, verlos a ellos caminando con Dios. Si alguno está desviado, decir, Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que no lo vea que camina con Dios y que sirve en el reino, de alguna forma u otra. Conocemos a un hombre, un minuto más. Conocimos a un hombre en una iglesia muy grande en Houston. No lo conocimos nosotros personalmente, pero su testimonio, un hombre muy, 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 muy rico. Y él se dedicaba a limpiar zapatos cuando la gente entraba. Los que querían, boleaba zapatos. Y entonces la gente cuando sabía o el pastor sabía que era un hombre muy rico y le dijo, pero ¿cómo tú te dedicas a hacer eso? O sea, no inventes, o sea, estás limpiando los zapatos de las personas. Dice, sí, porque nunca quiero que se me olvide cómo Dios me salvó y tener un corazón humilde. Y le decimos a la gente, ¿sabes qué? No somos más que siervos, líderes que servimos al pueblo de Dios, o en tu trabajo, a tus trabajadores, eres generosa, tienes compasión, y podemos tocar a la gente de una forma diferente. Vamos a orar porque queda un minutito. ¿No? ¿Está bien? No te oigo, Adelante, Martita. adelante, tú puedes Ok. continuar. O sea, tengo más, pero yo creo que vamos a seguirlo. Me dijo ella que por YouTube lo graban y no sé si sea una hora, una hora, ¿verdad? ¿No? Podemos continuar. Ok. ¿Quieren Sí. continuar? Sí. Ok, continuamos hasta el versículo 20. Ok. Sí. ¿Tienen tiempo? Ok, yo sí. Entonces, bueno, ese es el versículo 16. Versículo 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, somos una mujeres donde las fuerzas, los hombros, los brazos, como cualquier músculo que tú trabajas, lo trabajas cuando lo activas, cuando lo trabajas, ¿no? Físicamente, lo que sea. Pero dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza interna
viene del Espíritu Santo. Y el estar gozosas, aún en tiempos de dificultad, es difícil a veces hacerlo porque cuando estamos en un tiempo de prueba o de reto, nuestra carne ¿no? batalla. Pero en esos tiempos, lo mejor que podemos hacer es, por ejemplo, adorar. Algo que a nosotros nos ayuda mucho es adorar, nos despertamos, él me prepara mi café, mi esposo, me consiente con eso porque sabe que me gusta. Entonces, prepara mi cafecito y nos vamos a un tiempo de adoración y oración y escuchar la voz de Dios, leer la palabra juntos. Aún en tiempos difíciles, cuando tú estás en la presencia de Dios, Él te fortalece, te da una impartición que solamente Él puede darte y te da fuerza. Ahora, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Hay tiempos en tu vida donde tienes que decirle, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero por tu gracia voy a salir adelante. No sé cómo vas a contestar esta oración, pero por tu gracia yo sé que tú lo vas a hacer. Hay una palabra que dice, una promesa para nosotras como mamás que dice, y padres también dice, y estas palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor desde ahora y para siempre. Es una promesa en Isaías. Y esa escritura la estamos constantemente declarándosela al Señor. Señor, gracias que nuestras hijas te aman, te van a servir, te están sirviendo, y nuestros nietos también, hasta que tú vengas. Entonces, tienen que empezar a declarar esas bendiciones, esa fuerza interna de decir yo, aunque me sienta a lo mejor débil, fuerte soy. Mi nieta es súper activa. Yo cuando voy nos deja como limón chupado. A mi esposo y a mí cuando llegamos y todo el día está así como pirinola y llegamos a la casa agotados, literal, o sea, llegamos así, sin fuerzas, ¿no? Y le decimos, Señor, danos fortaleza porque pues vienen más adelante, más van a venir más. No, no, ayúdanos porque tenemos que estar fuertes. Y obviamente también tenemos que tener un tiempo para hacer ejercicio, para caminar. Si están en un lugar muy frío como Canadá, pues no sé, te vas a un mall. Aquí la gente en el invierno se va al mall y caminan como locos, ¿no? Ves a los viejitos ahí caminando. Qué sé yo, a veces hay gente que, no sé, hay en México, pero hay gente que aquí caminan con pesas. Entonces van haciendo pesas mientras caminan. O sea, tu cuerpo también tenemos que cuidarlo porque también es importante tener fuerza física también, ¿no? Cuidarnos también. Y es balancear nuestra vida también. Versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Es decir, habla de el ver bien tus negocios es vas midiendo tu éxito o tus áreas débiles. ¿En qué áreas, por ejemplo, nosotros estamos midiendo, ministerialmente hablando, los que estamos en el ministerio es eh, qué número de gente estamos reteniendo realmente? ¿Qué gente, no nada más que sean creyentes, pero que sean discípulos? Creyentes pueden haber muchos, pero discípulos, a quien estamos discipulando, disciplinando para que caminen con Dios, estemos nosotros o no, que aprendan a oír la voz de Dios, que ellos aprendan a alimentarse solitos, es muy importante, porque entonces la gente no depende de ti o de tu liderazgo, dependen de la voz de Dios, dependen de lo que Dios les está diciendo. Entonces mides tu éxito, si es en tu trabajo, en tu empresa, pues ustedes miden, ¿no? Si son un kinder, por ejemplo, pues cuántos niños tengo, qué egreso tengo, ta, ta, ta. O sea, mides tu éxito o tus fracasos también, porque a veces Dios nos permite tener áreas de debilidad para que corramos a Él. Porque a veces pensamos, pues yo sé cómo hacerlo y piensas que lo podemos hacer, a lo mejor de una forma hasta profesionalmente, porque ya estás habituado a hacer ciertas cosas y para ti es muy normal. Pero a ver, pon una persona novata a hacer lo que tú haces y se le viene el mundo encima. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo lo hace? Pues porque estás habituado a hacerlo. Pero un nuevito dice, no, 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 a ver, espera, enséñame el ABC porque aquí me vas a matar. Lo mismo nosotros, tenemos que ser diligentes y entender que hay una responsabilidad y de esa forma, pues mi lámpara sí se apaga de noche porque yo duermo de noche, pero de mañana no. ¿Okay? Hay gente que es muy nocturna, no sé qué seas tú, nocturna o muy madrugadora, pero lo importante es que balancemos y que seamos trabajadores. Y el versículo 19 dice, um, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. O sea, las manos son lo que les decía, nuestras manos fueron creadas para bendecir. Habla de movimiento, habla de trabajo. Si tienes hijos chiquitos o adolescentes o también a veces jóvenes adultos, es trabajo. Los hijos son trabajo. Es moldearlos, es formarlos,
es corregirlos. Me decía ahora mi hija que tiene a su bebé, me decía, ¿cuándo empiezo a corregirla en las pompitas? Le dije, cuando la niña aprenda lo que es no y te reta, es el tiempo, porque aprenden rápido y empiezan a tener el temor de Dios, decir, obviamente cuando están tan chiquitos, no, aunque sí empiezan ya a tener sus propias, ella tiene un añito y por ejemplo, yo entrené a mis hijas cuando estaban chiquitas, les ponía una mesa y le ponía cosas que podían ellas tocar, no tocar, verlas pero no tocarlas, porque cuando íbamos a casas de personas que tenían cosas bien caras, yo veía que había mamás que decían, no, hombre, quita todo porque viene fulanito de tal y te va a romper todo, ¿no? Entonces dije, yo las tengo que entrenar porque yo veía, entramos a la casa de una persona que tocaba el piano en la congregación, que tenía cosas muy finas, y decía, no, imagínate, si le rompe algo, yo voy a tener que pagarlo, no. Entonces empecé a entrenar y le decía, no, no toques. Y mi nieta, ahora que es de un añito, tiene cosas así que mi hija pone a propósito y le dice, no. Entonces ellos te empiezan a retar porque se acerca y dice, ¿no? A decir, a ver cómo actúa. Me dicen Gigi, a ver cómo actúa Gigi. Entonces voltea, quiere agarrar y le digo, no, y sabe, y se frena. Entonces, si tienes niños chiquitos, es el momento más fácil para corregirlos. Si tienes adolescentes, puedes quitarles privilegios también. Los vas jalando. ¿Sabes que no? Porque, ¿saben qué? La verdad es que a veces Dios te va a decir que no. Dios te puede decir sí, Dios a veces te va a decir no, a veces te puede decir, es condicional, si obedecieres mis mandamientos, si oyeres hoy mi voz, si hicieres esto, hay condicionales. Pero a veces Dios te dice, no, le pasó con el apóstol Pablo. Dijo, Señor, quítame este aguijón en la carne. Le dijo, no, no te lo voy a quitar. Entonces, a veces tenemos que enseñar a nuestros hijos que a veces hay nos de Dios y no es, no, sobre mi cadáver, pero que es sí. Entonces creamos gente rebelde y tenemos que enseñarles a decir, ¿sabes qué? No, es trabajo, sí, sí es trabajo. Las manos son para amar, nutrir, bendecir y la varita para disciplinar. Ellos saben, cuando mi hija era chiquita, escondían la varita, porque decía, una escritura decía, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, un día la escondieron, la mayor, y le dijimos, ve por la vara, la escondiste. Y ya sabía que le iba a tocar, ¿no? O sea, ellos saben, pero sabía que era, y sabía por qué la íbamos a corregir. O sea, en amor, los disciplinas, nunca enojada, nunca con coraje, nunca con, pero en amor, sabes que te tengo que corregir porque violas este principio y en esta casa eso no es permisible. Y luego los amas, los abrazas, los afirmas. Entonces el niño sale súper contento. O sea, después de disciplinarla, cambiaban y eran una bendición, estaban contentas el resto del día. En vez de andarles gritando y diciendo, te voy a contar a tres, uno, dos, tres, y ya estás histérica, que ya no sabes ni qué más hacer con el niño. O sea, claro, yo sé que hay escuelas donde no se puede hacer eso, ¿verdad? Estoy diciendo como padres, en lo que puedes hacer en tu casa. Por ejemplo, si yo no lo haría en un kinder, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos llaman a CPS, Child Protective Service, y les quitan a los niños. Pero sí tienes que aprender a corregir a tus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso sí te puedo decir. Ya tú tomas tus decisiones personales con tu esposo, balancean las cosas y ves que sí, que no. Pero yo te digo que a nosotros nos funcionó. No siempre fue fácil, no siempre caminó. Una de ellas en particular dijo, no quería caminar con Dios un tiempo, regresó a los caminos del Señor, fue a Cristo para las Naciones y ahora sirve en el ministerio. Entonces, sí hay una recompensa. Aparentemente a veces no la vemos, pero sí lo hay. Entonces, sé paciente, sé prudente, sé sabia. Y luego dice, alarga su mano, el versículo 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Nosotros en casa tenemos un ministerio que es de una familia que ellos les encanta ministrar a los indigentes, gente que no tiene techos. Y hay de todo, negros, blancos, chinos, latinos, de todo. Gente que vive sin casas, viven en puentes, Pero ellos les preparan, nosotros les damos como iglesia, ellos preparan, o sea, para que vayan a comer, a comprar comida, siempre les llevan una comida calientita, se les juntan un montón de gente, les predican, pero como ministerio también
alargamos la mano al pobre. Y yo sé que dice la Escritura que el que le presta al pobre, al Señor le está prestando. O sea, tú le das al pobre, Dios te va a bendecir. O tenemos, por ejemplo, nosotros en la congregación, es una congregante, una persona que trabaja con nosotros en el Ministerio de Niños, contactó al banco de comida y entonces una vez al mes damos toneladas, literal, toneladas de comida a la comunidad. Llegan gente con muchas necesidades y luego también hay siempre la gente aprovechada que tiene unos carrazos que llegan a pedir también y les damos parejo porque no, es que no les puedes dar, que dices, ¿en serio viene con un Mercedes y viene a pedir mandar? Hay de todo, pero aprovechamos para que en ese tiempo cuando les damos toda la comida y demás, aprovechamos para predicarles el Evangelio y mucha gente se salva. No necesariamente se quedan en la iglesia, pero la palabra la aprovechamos para sembrarla. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a tener compasión también, de ser mujeres misericordiosas, de ser mujeres que vamos más allá nada más de nosotras o de nuestra familia y que decimos, Señor, si en algo te puedo usar, úsame para ser de bendición. Ok, pues vamos a orar. Espero que les haya sido de bendición y que rete nuestra fe esto. Y pues mañana otra vez estamos para la parte B de Proverbios. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este grupo hermoso de mujeres que están aquí, Señor. Gracias porque tú conoces cada uno de sus corazones, tú conoces sus necesidades, tú conoces todo lo que ellas están viviendo. Yo no, pero tú sí. Yo te pido, Dios, que tú las palabras remas que has hablado a sus corazones, que las llevemos en nuestro corazón y que las podamos poner por obra y podamos seguirte con un corazón de agradecimiento, porque somos mujeres agradecidas. Lo poco o lo mucho, lo que nos has confiado y a lo mejor lo que nos has quitado, Padre, cualquier cosa, gracias porque tú has sido bueno y te damos gracias porque todavía tenemos la libertad para predicar el Evangelio, para no ir a una cárcel porque predicamos a Jesús. Todavía tenemos la libertad para levantar manos y poder adorarte, Señor. Gracias porque podemos todavía extender tu reino en cualquier lugar donde estamos y te bendecimos por la libertad y la provisión que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén.